Hola, soy Siro Ichigo, estoy a Cosplay Presta y hoy vamos a dar na Comic Con. Bueno, tenemos con nosotros a la ganadora del premio a Mejor Confección de la pasarela del Comic Con, que se hizo hoy domingo, Shirai Kuroko Cosplay. Quita la capa, anda. Espera. Shira, un poco. Bueno, ¿cuánto tiempo echaste en hacer el cosplay? La verdad es que me llevo un montón de meses, empecé a hacerlo en junio del año pasado, tuve una época que lo tuve que dejar de lado y nada, hace unos meses lo volví a retomar y todos los días, poco a poco, siempre añadiéndole un detalle más, así que realmente fue meses, ponte unos 4 o 5 meses más o menos. ¿Y qué fue lo que más te costó hacer? Pues realmente lo que más me costó hacer es, bueno, primero el coserlo y luego todas las piezas que lleva pintadas, todas, tanto el degradado de la falda ha sido hecho a mano, a pincel, todos los girasoles que lleva están hechos a mano, pintados a mano, entonces pues básicamente ha sido trabajo de ir uno a uno pintándolo a mano poco a poco, incluso los brillitos que van puestos uno a uno a mano también. Podemos encontrar diferentes puestos, como esta zona que lleva la zona de puestos de artesanía. Por ejemplo, este puesto siguiente lleva de llaverinos y cosines. También tenéis algunas ilustraciones hechas por la moza que supongo que está en el puesto. Aquí tenéis a Noiri, una autora asturiana que tiene aquí capítulos de los sus cómics. Aquí tenéis a Zelema Therion, una cosplayer leonesa que también es ilustradora, bajo el nombre de Chloe de Saga. Podéis ver aquí esos sobres. Tenéis otro puesto también aquí, con otra vez de llaverinos e ilustraciones. Aquí más puestinos también. Aquí tenéis a Brigan, una ilustradora asturiana que ahora mismo vive en Madrid. Podéis ver parte de los dibujos aquí. Aquí ya pasamos a pintura con Breogán. Podéis ver los dos trabajos que son impresionantes aquí, muy realistas. Y esto fue lo que dio de sí la Comic Con 2018, 3 días llenos de actividades, como fueron encuentros con youtubers como Zorman o Señor Serpiente, de concursos de cosplay, de cover dance, talleres y muchas más charlas y actividades que podréis encontrar para la siguiente edición.